Buenos días a todos. Hoy es martes, día 1 de febrero. Estrenamos este mes que solo tiene 28 días, desde el 1 al 28 evidentemente, y celebramos en él, pues mañana precisamente, la fiesta de la presentación del Señor, conocida popularmente como Nuestra Señora de Candelaria, Nuestra Señora de las Candelas, ¿no? Celebraremos también a San Blas, a Santa Águeda, a Santa Josefina Vaquita. Celebraremos el día 11, viernes, a Nuestra Señora de Lourdes y la Jornada del Enfermo. Celebraremos a San Pedro Damián, a San Valentín, bueno, muchos santos, como todos los meses, ¿no? Se dice de febrero en lo climatológico, sobre todo en este hemisferio, pues que febrero loco, ¿no? Que a veces llueve, que a veces hace frío, que a veces viene el viento. La verdad es que en España estamos pasando una temporada larga de anticiclón y estamos necesitando la lluvia, aunque, bueno, pues todos preferimos evidentemente la primavera y el sol, pero es necesaria también la lluvia, ¿no? Algún día vendrá, seguramente, no nos faltará. Texto del Evangelio de hoy, Marcos 5, 21 al 43. En él vemos, pues, podemos decir como dos episodios en un solo relato, ¿no? Por un lado está la curación de la hija de Jairo y por el otro también una mujer que sufre flujos de sangre, ¿no? Podemos decir que es la vida que se escapa, que se pierde a través de esos flujos de sangre, y la vida que se muere, que se apaga en una niña, la hija de Jairo. Jesús da la vida, y da la vida para siempre, da vida eterna, ¿no? La vida natural que ellas reciben por la fe es símbolo de la vida eterna que recibimos por nuestra vinculación con Jesús, ¿no? El texto comienza diciéndonos que Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Le habíamos dejado en la región de los Gerasenos, donde hace ese milagro que contemplábamos ayer, de la curación de un hombre poseído por espíritus inmundos, y ahora vuelve de nuevo, atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, a la orilla de Cafarnaúm, donde se desarrolla prácticamente la vida pública de Jesús, ¿no? Allí se acerca un jefe de la sinagoga que se llama Jairo, por tanto es un hombre pues que no conocemos, más allá de estos datos biográficos, pero bueno, si era el jefe de la sinagoga, es un hombre judío, y por lo que desarrolla, pues tiene una fe que le hace rogar con insistencia a Jesús: mi niña está en las últimas, tú ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Por tanto, confía en la intercesión de Jesús, confía en su palabra y pide esa ayuda, como haría cualquier padre por sus hijos, ¿no? Y Jesús se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba, ¿no? Imaginemos un poco la escena, sintámonos en parte de esa gente que apretuja, que quiere estar cerca de Jesús, que quiere seguirlo, que quiere estar con él, ¿no? Y dice el texto también que había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía mucho tiempo, ¿no? La sangre es, para el pueblo de Israel, el sentido de la vida, ¿no? Derramar la sangre es perder la vida, y eso es lo que ella hace, ¿no? Podríamos decir que tenía un problema de una menstruación que continuamente estaba haciéndole perder sangre, y por tanto se sentía débil, se sentía floja, se sentía oyendo hablar de Jesús y acercándose por detrás,
¿eh? Le tocó el manto pensando, con solo tocarle la orla del manto, curaré. Es una fe incipiente, ¿no? Es una fe débil también. Bueno, pero Jesús lo acepta todo, ¿no? ¿Cuántas veces, yo sobre todo recuerdo de mi etapa en Covadonga, ¿no? De mucha gente que pasaba tocando la Santa Cueva, que hacía 20.000 signaciones sobre sí mismo, que querían tocar, tocar, besar. Bueno, es esa fe popular, esa fe pequeña, pero no debemos despreciarla, ni debemos corregir, sino todo lo contrario, alentar, ¿no? Alentar. Evidentemente no llevar a la superstición a la gente, corregir sí esa parte, ¿no? Y hacer que la fe madure y que una fe sea también más comprometida, ¿no? Pero lo que quiero decir es no apagar el pábilo vacilante, no querer aplastar con nuestros contenidos teológicos o con nuestro desarrollo de fe madura a quien solamente está empezando a andar, ¿no? La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido a ella, ¿no? Y entonces se le echó a los pies de Jesús y le confesó. Echarse a los pies es adorar, ¿no? Echarse a los pies es dar gracias, es rendirse, es alabar, ¿no? Y le confesó toda la verdad. Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. No le dice, tienes que hacer esto, lo otro en el templo y tienes que ponerle 20.000 trabas. No, no. Tu fe, esa fe incipiente, esa fe de tocar, de besar, es lo que le ha valido precisamente que Jesús la atienda. Vete en paz y queda curada en tu enfermedad. Y después continuamos otra vez con el relato de la hija de Jairo, ¿no? Jairo, al que le dicen, bueno, ya está muerta, ya no molestes más. Sin embargo, Jesús le dice, no te preocupes, no temas, basta que tengas fe. La fe mueve montañas, la fe mueve el corazón de Jesús. La fe es capaz de llevarnos a luchar, a pelear, a no desistir, ¿no? ¿Qué es lo que le pide Jesús? Sigue adelante con tu propuesta, ¿no? Y Jesús dice a todos, la niña no está muerta, está solo dormida. Y le dice estas palabras, Talita cumi, contigo hablo niña, levántate. Estas palabras que son dichas hoy también sobre ti, sobre mí, que a veces arrastramos también situaciones de muerte, situaciones de tristeza, de desánimo, de tirar la toalla, de no pelear más, y el Señor te dice, contigo hablo, levántate, levántate. No te quedes ahí en lo bajo, en la tristeza, en la depresión, en darle vueltas una y otra vez a tus lugares negativos o malos. Levántate, levántate, lucha, pelea, sigue adelante. La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Se quedaron fuera de sí y llenos de estupor. ¿Quién no? El estupor por la actuación de Dios, el estupor por ver la obra de Dios, ¿no? Que significa también alabanza, reconocimiento. Y les dijo que dieran de comer a la niña, ese detalle humano, ¿no? Darle de comer, porque a lo mejor lo que le pasaba era que estaba desfallecida, de hambre o de necesidad, o que no estaba bien atendida. Bueno, no podemos pensar tampoco elucubrar en ese sentido, ¿no? Pero es como decir, venga, mira, que tome un buen jamón o un buen queso, un buen... y para arriba, ¿no? A veces también nosotros vamos a solucionar o queremos solucionar problemas, dificultades,
que requieren todos los ámbitos. Y a veces decimos, pues venga, vamos a rezar y más rezar y más. Oye, rezar está bien, sí, y será sin duda lo primero e importante, pero también hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Eso quiere decir, vale, de acuerdo, reza, pero también pon de tu parte, ¿no? Pon de tu parte. ¿eh? Y aunque sean cosas, pues eso, materiales, humanas, que tenemos que luchar, que conseguir, pues hagámoslo. Dios, sin duda, hará lo demás, ¿no? Pues eso, Jesús va a curar a una mujer madura y a devolver la vida a una niña, la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Marcos, el evangelista, vincula estas dos acciones maravillosas de Jesús por medio de una técnica que le es familiar. Introduce un episodio en la narración del otro, y ambos episodios están vinculados entre sí por aspectos secundarios, como el número 12, pero sobre todo, ambos aparecen vinculados por la fe de la mujer, que tenía flujos de sangre, la fe que Jesús pide a Jairo. Jesús reconoce la fe de la mujer como causa de su curación y pide la fe de Jairo para que su niña vuelva a la vida. La vida natural que ellas reciben por la fe es símbolo de la vida eterna que recibimos por nuestra vinculación con Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Cecilio, obispo de Granada. Según una tradición cristiana medieval, recogida en la leyenda de los 7 varones apostólicos y el Códice Emilianense, documentos del siglo X, basados en textos más antiguos, fue uno de los 7 varones apostólicos, discípulos del apóstol Santiago, enviados a evangelizar. Es considerado primer obispo de Iberis, y desde finales del siglo XVI venerado como patrono de Granada y su archidiócesis. Tras la Reconquista, basándose en la tradición medieval y buscando enlazar la nueva Iglesia de Granada con sus más remotos orígenes en la comunidad cristiana, una de las primeras parroquias creadas en la ciudad fue la de San Cecilio, aunque se veneraba a San Gregorio Bético o de Elvira como patrón. La extraordinaria aparición en 1588 y 1599 en la Torre Turpiana y en el Sacro Monte, entonces Monte de Valparaíso, de una serie de reliquias, entre ellas las supuestas cenizas de San Cecilio, una lámina que indicaba que su martirio tuvo lugar en el monte Lipulitiano, en el segundo año del imperio de Nerón, y los libros plumbeos intensificaron la devoción y el culto al santo obispo de Granada. A pesar de la polémica suscitada por los hallazgos, considerados actualmente un intento sincrético de la comunidad morisca para evitar la expulsión que finalmente acabó produciéndose, un concilio local celebrado en 1600 declaró auténticas las reliquias encontradas, mientras que los libros plumbeos, tras numerosas vicisitudes, fueron declarados falsos y considerados por un breve apostólico de Inocencio XI en 1682, condenados, quería decir. A raíz de estos acontecimientos se cambió la fiesta litúrgica de San Cecilio del 1 de mayo, fecha en que se celebraba junto a los otros 7 varones apostólicos, al 1 de febrero, fecha del martirio según una de las láminas encontradas. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de San Cecilio y pedimos hoy especialmente por la diócesis de Granada. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.